Gracias, jóvenes, hermanos del grupo de alabanza. Casi que parecía apropiado cerrar el culto ante el trono de Dios. Ya realmente no es necesario decir más, es broche de oro definitivamente. Realmente precioso. Tocaré un solo punto antes de irnos, mis amados hermanos. En algún momento, en mi horario tan ocupado, viajando, visitando iglesias, al fin regresé a la casa, creo que el lunes. Tengo un perrito, alguien le puso peluche, yo les escogí ese nombre ridículo, pero y el perrito se desvivía por esa palabra. Una exageración absoluta de gozo, de alegría, saltaba, corría para allá, corría para acá, se venía para atrás, me subía encima, espero que yo llegara a mi habitación, se me llegó encima. Una exageración absoluta, genuina, que te llena, te bendice definitivamente, pero me hizo pensar en algo. Me hizo pensar que en ese fin de semana, y quizás algunos, quizás ese mes, por todas las cuestiones con las que tuve que lidiar, yo nunca saludé a Dios. Nunca le rendí pleitesía, nunca celebré que estaba ante la presencia de Él. Así ahorita como nos olvidamos de todo lo que estaba a nuestro alrededor y estábamos metidos, siendo guiados en la presencia de Dios, después de ver a mi perrito, me dije, yo no he hecho eso. Dije, ¿lo hice este sábado? Ay, Dios mío, el sábado pasado, ¿dónde estuvo el sábado pasado? Yo creo que no. ¿Y dónde estuve al principio de este mes? Y me di cuenta, mis hermanos, que como el superintendente distrital, muchas veces encargado de presentar palabras de Dios desde el frente, se me pasaron por lo menos 3 fines de semana donde estuve bien ocupado y donde nunca me hizo clic en la cabeza que estaba trabajando para Dios. Que supuestamente estaba siendo usado por el Espíritu de Dios para proveer dirección. Nunca se me ocurrió que de alguna manera hasta pasé a predicar, pero solo eran, ¿cómo se llama eso? Ni en español ni en inglés me acuerdo ahora. The motion, de simplemente la rutina. Ya estoy en una rutina, ya llegué a mi casa, que hay la gente, que hay que hacer, que hay que lidiar, qué sesiones hay que tener, que me toca predicar otra semana y otra semana y otra semana. ¿Y saben por qué me dolió? Porque mi perro sí se acordaba que yo era alguien especial. Entonces, por un momento, mis hermanos, yo pensé, qué vergüenza, qué fracaso, qué hipocresía, qué teatrito el que estoy haciendo. Hay cierta energía, hay cierta adrenalina de estar enfrente, de tener un micrófono, de hablar, de que la gente reaccione a lo que dices, de que haya un contacto visual, de que haya una respuesta. Pero esto no es el propósito de mi existencia. El propósito de mi existencia es glorificar el nombre de mi Cristo. Y si mi Cristo es tan ausente que yo puedo cantar toda una lista
solista de cantos, hasta pasar a predicar, a veces hasta ungir, e irme a casa y nunca haber conectado lo que hice con mi Señor Jesucristo. Eso quiere decir, bendito sea Dios por el tema de esta semana, que es necesario intencionalmente hacer ciertas cosas, seguir ciertos pasos, dar ciertos pasos. Porque ahora yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué cosas diría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Y qué clase de consejo di sin estar conectado, sin estar sumergidas en raíces? ¿Y en qué momento de mi ministerio empecé a vivir esa doble vida? La doble vida, no que vida una vida secreta de pecado, pero una vida donde simplemente ya estoy en una rutina, en un círculo vicioso. ¿Cómo voy a poder hablar en el nombre de Cristo? ¿Cómo voy a poder proveer dirección y corrección si solo es mi sabiduría? Entonces, mis hermanos, como cerramos ya este día, yo empecé contándoles que soy consentido en el sentido que soy mimado, que soy bendecido desde mi niñez. Y la mayoría de las predicaciones más preciosas han sido la vida de mucha gente. Llego a Denver. Yo venía de Bogotá, Colombia. Yo iba a la Universidad Pedagógica de Colombia, es una universidad grande. Y me llevan en carro para ver Summit School of Theology. Nosotros recibíamos la revista La Pura Verdad. Y ahí estaban las fotos de la Universidad de La Pura Verdad y los edificios. Son más chiquitos que la Universidad de Colombia, pero está bonita las universidades. Yo pensé que esas eran nuestras universidades. Entonces me llevaron allá a Denver, Colorado, y entonces yo veo el edificio bastante humilde de nuestra conferencia general, y no me aguanté y le dije al hermano, esa es la escuela. Y él me volvió a ver y me dijo, no, esa es la conferencia general, esa es la escuela. Un trailer. Sí, un trailer. Esa es la escuela. ¡Qué desinfló, mis hermanos! Me salí de Guatemala y me fui para Guatepeor. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya que vamos a hacer un desinfló, mis hermanos, una cosa, una decepción, pero absoluta. Luego empiezan las clases y conoces al hermano Calvin, conoces al hermano Jerry Griffin, conoces al hermano Daniel Dávila, conoces a todo el personal de la oficina y tú dices, bendito sea Dios. Esta gente ama a Dios. Esta gente está invirtiendo su existencia en Dios. Y ahora, 35 años más tarde, he conocido un montón de gente, mis amados hermanos, que trabajan allá en ese, bueno, ya ni trabajamos en ese edificio, porque todo lo hacemos a distancia, ¿verdad? Pero siempre hay un personal que se encarga allá. Y ese personal que ha trabajado en las oficinas de Denver por años, hermanos, son puros siervos de Dios que conocen al Señor Jesucristo y honran el nombre del Señor Jesucristo trabajando por tenis. Hay gente que ha estado allí por 50 o 60 años. Hay un montón de nuestros pastores y ministros que han dedicado toda su existencia para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que vámonos con esa satisfacción, mis amados hermanos. Hay muchísima gente. Miren, cuando yo tuve el privilegio de servir como pastor en San Diego, yo amé esos años. Me encantó esa experiencia, porque yo era principiante y yo no sabía.
A mí lo único que me salvaba, mis hermanos, es que nos enseñaron que tan pronto nos levantábamos, debíamos tener un devocional para conectarnos en el canal apropiado para lo que existíamos. Yo ya era pastor de tiempo completo, me pagaban $1,200 al mes. Lo mismo, casi lo mismo que me pagaban en mi no importa, yo con eso viviré, no importa, pero ahorita tengo que hacer un trabajo pastoral. Y yo, pues jovencito, yo aprendí un montón de cosas y todo, pero yo realmente no entendía las cosas. Yo realmente muy jovencito. Y llegaba a las casas, me abría las puertas y me hacían preguntas, y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué les digo? Y los pasajes bíblicos del devocional brotaban. Yo no me lo memorizaba intencionalmente, si yo simplemente leía el párrafo y hacía la conexión en mi mente y mi corazón y me edificaba eso. Yo no sabía que eso es lo que Dios me había dado, porque gente lo iba a necesitar en el hospital o en la casa, en un problema matrimonial. Yo lo que hacía era citar Biblia. Y los hermanos felices conmigo. Digo yo, pues bendito sea Dios. Y así, mis amados hermanos, les podría contar de muchísima gente. Cuando me dicen, ya no vas a ser pastor, te necesitamos como superintendente y vas a tener que mover a la costa este. Bueno, ahí viven mis padres y hace años que no los veo. Entonces va a ser bonito vivir donde ellos viven. Voy para la costa este y empiezo a trabajar bajo el liderazgo del hermano Waycross y Sam Moller. Y digo yo, bendito sea Dios por estos valores. Pasando por unas cuestiones terribles, unos ataques, con dificultades que pasan en la obra, y ellos firmes, dándonos a Cristo. Luego llega el nuevo presidente y el nuevo director ejecutivo, y las cosas se ponen preciosas. Llega el hermano Lawrence Stacy, a Jody McCoy de Texas, y trabajo con todos mis hermanos superintendentes. Todos tenemos nuestro propio carácter, expresamos nuestras opiniones, discutimos hasta morir, a veces no cedemos, pero al terminar la sesión nos bendecimos y cualquier cosa que se ofrezca estamos a la disposición. Eso no se puede fingir, mis amados hermanos. Eso no se puede fingir. Es el Espíritu de Dios en cada uno de sus hijos. Y cierro con dos ilustraciones. Un joven pastor le dice al grupo de obreros, hermanos, empecemos a soñar, empecemos a planear. No es suficiente con que ya tengamos culto todos los sábados. Empecemos a pensar, ¿qué más después de tener cultos? Y alguien dijo, hermano, mira, yo he oído todo lo que la conferencia promueve, el superintendente nos ha presentado cosas que está bien bonito, pero ¿habría alguna iglesia a la que nosotros pudiéramos ir donde todo eso ya se practica? Y así nosotros les hacemos preguntas. Y el pastor dice, me parece perfecto. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Pues sí, bueno, tenemos un retiro programado para tal fecha, lo podemos convertir realmente en una visita a la iglesia de Lana. Vamos a ir a visitar al hermano José Antonio Vega en Lana, Maryland. Y le vamos a decir, hermano, cómo llegaron aquí. ¿Cómo es posible que ustedes sean la iglesia que son? Se ponen en contacto con mi padre, le dicen que lo que planean visitar, ese es el propósito de la visita, que si está bien, mi padre les dice, lo recibimos con los brazos abiertos. Los hermanos se ponen a pensar preguntas por adelantado, mandan las preguntas a mi padre, se vienen a pasar el sábado, están en todos los cultos y al mediodía, después de la comida del mediodía, tienen sesión y hacen un montón de preguntas. Y dice, hermano, nos podríamos quedar después del culto de la tarde para hacer unos, sí, mis hermanos, el pastor y el pastor ahí sentados, y ellos haciendo 10,000 preguntas. Y el resumen de las preguntas, la conclusión que ellos llegaron es, ¿qué viene primero? ¿El edificio del templo o el pastor? Esa era la pregunta que viene, central para mi padre. El pastor y mi padre me dijeron, el pastor viene primero.
Eso es contrario a la cultura de nosotros en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos llenos de edificios, de iglesias vacías, con severos problemas. En medio de toda la bendición hay casos donde las cosas no están funcionando bien. Entonces, mis hermanos, bueno. Y segundo, discipulado y el ministerio de todos los creyentes. Todos los hermanos en la congregación, sin excepción, deben estar involucrados en algún ministerio local. Eso es lo que hace DANA. Cada 2 años ustedes van a ver un montón de papeles puestos con todas las posiciones disponibles. Tú te puedes nominar, alguien te puede nominar. El consejo local revisa para ver que están los hermanos que están en orden, que califican, que tienen los dones, etc. Y luego la asamblea recibe todas estas páginas de ustedes y cada uno de los miembros vota y al final se hace una oración. Y nosotros creemos, mis amados hermanos, que cuando hacemos eso, hemos hecho la voluntad de Dios. Y no es hacer la voluntad de Dios porque nosotros nos inventamos. No es que el pastor y el consejo y también a lo mejor inviten al superintendente y todos arreglemos todo el tamal. Y digamos, pero vamos a ofrecer creer a los hermanos que sí, que fue aquí, pero nosotros, miren, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto para que al final sea esto. No, genuinamente es todo el mes, mis amados hermanos, bueno, desde enero hasta marzo. En enero y febrero hay oración y ayuno y en marzo empiezan las asambleas para ir determinando todo. Todo en oración y ayuno con reglas parlamentarias, con votos y con actas. Y así sabemos que hacemos la voluntad de Dios. Se piensa que somos una iglesia centrada en Cristo. Sabemos que el Espíritu de Dios es real y el Espíritu de Dios obra en cada uno de los miembros y cada uno de los miembros es esencial para esa iglesia. Sería completamente contrario a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo manipular a la congregación como que si fuera un centro comunitario de gente inconversa. Sería completamente inapropiado reunirlos por grupos y decir: a mí me cae mal fulano. Inventemos un chisme o algo para hacerle mala propaganda. O empecemos a sembrar para que no voten por ellos. Empecemos a hacer esto. Y como la carne es carne, mis hermanos, de repente esas cosas como carne, sí, ¿verdad? Yo pienso que sí, a lo mejor que sí. Pero hermano, luego viene la farsa. Porque entonces no se hace la voluntad de Dios de acuerdo a todos los procesos establecidos en ayuno y en oración, sino nosotros le ayudamos a Dios, ¿verdad? Y luego venimos a la asamblea, hacemos todo el tamal, no se siente como lo que acabamos de sentir en los momentos de adoración, se siente raro el espíritu, la conciencia nos remuerde y estamos como fosforitos. Alguien dice algo, ya estamos nosotros, pero ni siquiera han abierto la boca y ya estamos todos tensionados. Pero el sábado siguiente, mira la blasfemia, mi hermano. El próximo sábado, hermanos, el sábado pasado tuvimos nuestra asamblea, ya estamos organizados, bendito sea Dios, es la voluntad de Dios. ¿De verdad? ¿Y sabes por qué es peligroso eso, mi amada hermana y hermano? Porque crea una cultura. Crea una cultura que si tú estás involucrado en esa cultura, tu safe face vas a tener que justificar. Y tus hijitos y tus hijitas y tus sobrinos y tus sobrinas y las visitas empiezan a ver un doble estándar en la predicación, la oración y cómo la gente actúa. Y en ese momento dejamos de ser iglesia, mis hermanos. En ese momento Cristo ya no es el centro.
A mí me dicen, hermano superintendente, ¿qué propósito tiene la conferencia general? ¿Por qué tenemos que tener una conferencia general y un distrito? Porque somos humanos, y porque necesitamos liderazgo, y porque Dios ya creó a esos líderes. Dios ya ungió a toda esa gente que va a salir en esas posiciones, desde la más humilde hasta la más alta. El Espíritu de Dios va a obrar sobre ellos. Y hay cosas que nadie va a poder entender ni hacer, porque Dios ya le dio esa sabiduría y esos dones a alguien más. Y para que funcionen como cuerpo, deben permanecer como cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, la conferencia general del distrito, no somos un montón de gente, como pusieron en Facebook, corbatudos tras el dinero de la pobre gente. Y yo también estaba ahí corbatudo. Pero ese fue el comentario que pusieron: corbatudos tras el dinero de la gente. Entonces, hermanos, como esto, en medio de la verdadera iglesia, en medio de la iglesia vibrante en la que existimos, hay una porción de gente que está susceptible a esos engaños. Y eso es dañino, más que para la iglesia de organización, para usted personalmente y para su familia, para sus seres queridos. Fíjense que yo me acuerdo, en Guatemala yo era niño, porque cuando yo salí para Colombia creo que tenía 10 años, cuando ya me llegaron a Colombia, entonces yo tenía 10 años o menos, y pues los niños después de comer ya aburridos nos metíamos debajo de las mesas y estábamos jugando con piedras, papel, lo que hubiera. Y estaban las hermanas de la juvenil, y a mí se me quedó grabado una discusión de las hermanas, y yo no estaba poniendo atención, pero usted sabe, con los niños uno oye a que esté jugando. Y dijo la hermana, se dio cuenta cómo el predicador tenía el pelo peinado como un secador. Y la otra le dijo, sí, yo que lo creía bien hombrecito. Otras palabras, qué tristeza, ¿verdad? No sé qué, no sé cuántos. Y a mí hasta más tarde en la vida me llegan esos recuerdos de lo que uno presenció en la iglesia, ¿verdad? En medio de todo el ministerio y todas las cosas preciosas, también circularon ciertas cosas que uno decía, ¿qué pasó? ¿Verdad? Por último, my dad. Mi padre tiene 91 años de edad, va a cumplir 92 años en octubre, 1 de octubre. De alguna manera, después de 35 años, la iglesia tiene su asamblea y mi padre le faltan 7 votos para ser confirmado para servir como pastor. Mi padre recibe el reporte porque él es el pastor, pero la iglesia va a recibir el reporte hasta el sábado. Entonces, cuando mi padre recibe el reporte y dice que él no pasó, él ya no va a ser el pastor del alma, yo sí noté una tristeza esposa. Aquí está mi oficina, la oficina debe estar allá, y yo lo veo a lo largo del día cómo está involucrado en todo su trabajo pastoral y su estudio bíblico. Pero esos días, teníamos toda una semana, yo miraba hacia tristeza. En una oración, yo no miraba más lágrimas. Y fui a preguntarle a mi madre, dije, madre, ¿qué piensa de todo esto? Y se dijo, pasamos por esto cada 2 años. Ese proceso lo hace la iglesia cada 2 años. Y nosotros siempre tenemos la pena de si aquí acabó todo, ¿qué va a pasar? Y dice, nosotros confiamos en Dios, Dios ha estado con nosotros, pero humanamente estos meses son miserables para nosotros. Entonces, dice, dice que a lo largo de los años siempre ha habido 4 o 6 votos que ponen no. Todos los demás ponen sí, ¿verdad?
En cambio, esta vez eso no había cambiado. Bueno, yo, cuando me dijeron que si aceptaba venir a la costa este, también decía, mira, otra cuestión es, número uno, queremos que te vayas a vivir a Lana, donde está la iglesia de Lana, porque queremos que el distrito noreste sea conectado automáticamente y mentalmente con la iglesia de Lana, el liderazgo de tu padre y la bendición que existe en esa área. Entonces, ¿estaría dispuesto a no irte a ningún otro estado sino irte a vivir? No, perfecto. Yo perfectamente me parece muy bien. Pero también venía la línea, como tu papi ya está avanzando en edad, entonces estaría bien que tú estuvieras ya presente allí para ayudar con el plan de transición, ¿verdad? Entonces, en el fondo de mi mente, yo siempre he sabido que mi padre, que obviamente tiene 91 años, cuando desde que llegué ya era anciano, que íbamos a tener que pasar por ese proceso, pero en qué momento le digo a papi, hablemos de cómo ya te vas a morir, ¿qué vamos a hacer? Está muy dificilísimo. Ya hemos pensado, hemos escrito cosas, hemos puesto cosas en su lugar, pero no nos hemos dirigido a mi padre completamente. Bueno, ya le enseñamos, le mostramos, le informan a la iglesia el sábado. Y hay una porción de la gente que está completamente triste y no pueden entender qué está pasando. Bueno, termino la historia, es larguísima, pero todo llegó al final. Ahorita estamos pasando por el proceso de transición. Dios proveerá. La iglesia siempre ha seguido todos los procesos debidos. Entonces, cuando le anuncian a mi padre que él no sacó los votos necesarios, mi padre se para y le dice, mis amados hermanos, cada 2 años, cuando pasamos por este proceso, yo paso mucho tiempo en oración y ayuno. Y mi petición al Señor es, Padre, si ya es el momento de descansar de este cargo, yo lo pongo en tus manos. Me cuesta decirlo porque me faltó la primera frase. La primera frase es, yo quiero seguir en esa posición hasta el día que yo muera. No tiene que ver con el salario, tiene que ver con que él ha dedicado toda su existencia a servir una iglesia. Entonces tú dices, mi amado hermano, si somos una iglesia centrada en Cristo, si todo lo que hacemos tiene la unción del Espíritu Santo, ¿cómo justificamos eso? Gracias a Dios, pues Dios ha permitido, cosas han pasado, Él terminó todavía como pastor interino mientras completamos el proceso. En cierta manera yo lo veo descansado, porque Él lleva el peso de la responsabilidad de esa gran iglesia, y ya empezó con sus limitaciones, pequeñas limitaciones, está un poquito sordo, ya se le olvidan algunas cosas, pequeñas cositas que él mismo decía, pero él feliz de quedarse a predicar y hacer unciones, así que ese es el plan. Pero se los traigo a corazones y lo pongo como ilustración, porque a veces lo que sucede en la iglesia local, a lo mejor porque un grupito se juntó, si alguien tiene Kleenex por ahí, le agradezco, cualquier pedazo de papel higiénico, lo que sea. Gracias, hermano. Porque es importante que concluyamos definitivamente convencidos, mis amados hermanos, que cuando estamos centrados en el Señor Jesucristo, no vamos a fallar. El enemigo no va a ganar. Pero al mismo tiempo, como somos seres humanos, como a veces no estamos completamente sintonizados, porque estamos pasando por toda una rutina, y estamos tan acostumbrados a hacer lo mismo y lo hacemos de todo corazón y todo, pero nos hemos desenchufado del Espíritu de Dios y la dirección de Dios. Entonces debemos estar conscientes de la importancia del aspecto espiritual de la iglesia.
El terreno, el beneficio, el dinero en el banco, las actividades, todo eso Dios lo va a proveer y va a caer en su lugar. Siempre y cuando nuestro centro sea el Señor Jesucristo. Y nosotros como conferencia, mis amados hermanos, tenemos el privilegio de tener a todas estas congregaciones que nos hacen la conferencia. Como superintendente yo le digo a los hermanos, mira, si se acaba el distrito, si se acaba la conferencia, la iglesia local va a seguir existiendo. Todos esos seres cristianos, ellos van a seguir la obra, sigue adelante. Pero si tenemos la conferencia ahorita, ¿por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué no beneficiar de todo lo que Dios nos revela? Porque todos nosotros estamos adentro. Porque ese es el diseño de Dios. Somos un cuerpo y cada uno tiene una función. Y si alguien dice, pues yo no, a mí no me convence, ustedes lo que quieren es el dinero, así que yo no, pues hermano, te vamos a extrañar, sigue viviendo. Pero hermano, si pudieras darte cuenta de la bendición que ya eres, que podría ser centrándote en el Señor Jesucristo, mi hermano, dejando que Dios te use. Ahora que mencioné los diezmos, ahora sí de verdad voy a concluir con esto. Mira qué sencillo es como nosotros hemos ideado las finanzas de la iglesia. Las otras denominaciones tienen toda una cosa elaboradísima, un dineral. Nosotros no. Nosotros somos like super pobres. Así como cuando vengo de Colombia. Eso es la conferencia. Pero adentro, hermanos, hay el Espíritu de Dios. Menos mal no tenemos el montón de edificios. Porque miren, la conferencia y la conferencia son todos los miembros. Todos los miembros bautizados se llaman la conferencia. Entonces cada 2 años nos reunimos en algún lado y tenemos una convención de miembros. Y en esa convención de miembros tomamos acuerdos. Decir, hermanos, ¿en qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces cuando hablamos de finanzas, la gente dijo el diezmo, el modelo de la Escritura. Perfecto, secundario, otra votación, aprobado, seguimos con el proceso de los diezmos y las ofrendas, Dios proveerá. Entonces, cada vez que tú recibes tu billetito de $100, tú dices $90 son para mí, 10 son para la obra de Dios. Traes los $10 a la iglesia local. La iglesia local dice que tenemos que pagar alquiler, tenemos gastos, nos quedamos con de todos $10, solo $7.50 nos pertenecen a nosotros en la iglesia local, unos 50 se va para la conferencia y $1 se va para el distrito. Y nosotros decimos, Dios proveerá. Ya provisto. Y cuando no nos entra suficiente dinero o nos falta antes, alguien Dios pone en su corazón y cuando fallece nos dejan una gran cantidad de dinero. Y para nosotros una gran cantidad sería 200,000. Para nosotros no recibimos millones o billones, pero nos llegan 200,000, nos llegan $300,000 y hacemos lo que tenemos que hacer. Mi amado hermano, si estás en los Estados Unidos de América y te cuesta soltar los $10, hermano, guárdatelo, sóbate, consuélate, porque no importa. Tú te pierdes la bendición. Tú te pierdes la bendición. Pero no te enemistes con la iglesia. Porque ¿sabes qué pasa? Para justificar que no estás participando en algo tan sencillo, tienes que inventar algo. Tienes que alegar algo. Y dejamos de ser iglesia. Ya no se siente la iglesia, ya no huele la iglesia. Cuando entras, el espíritu no es el mismo. Por miserables $10, mis amados hermanos, en el poderosísimo Estados Unidos de América. Mi última invitación. Ese es mi sueño. Este no es mi destino. Pero mi sueño es que todos nuestros pastores sean pastores dedicados. Yo quiero que sus hijos,
sus nietos, que Dios ya creó para que sean pastores, encuentren apoyo en nuestra organización y digan qué proceso debo seguir. Este es el proceso. Cuando completas el proceso, nosotros entendemos que es la voluntad de Dios, y el proceso incluye, nosotros te vamos a emplear por el resto de tu vida. No es mucho pedir, mis amados hermanos. Realmente no es mucho pedir. 91 años mi padre, 70 años, a veces salario de $2, a veces salario de 360, y ahora un meager salary que le alcance para vivir en un área tan cara como Washington DC. Pero Dios ha provisto. Cuando nosotros, miren, yo voy a cumplir 60, yo estoy más allá de aquel lado que de este lado, yo me preocupo, porque yo quiero que otros también sean mimados, spoiled, bendecidos realmente como yo, y puedan dedicar su existencia completa para servir en la iglesia. Mis amados hermanos, pónganse de pie. Vamos a concluir. Yo espero que estos momentos de compartir mi visión, no mi visión, sino mi ángulo como superintendente, responda a sus preguntas, mis amados hermanos. Tomen lo que ustedes consideran que valga la pena. Lo que no, hagan a un lado, no se preocupen, no se amarguen su existencia, no me vayan a poner malas notas. Yo, por no sé dónde, venga el peor de lo peor. Vamos a cantar algo. Que no sé cuál es el problema, mis hermanos. Muy bien, entonces yo me bajo, mis hermanos, y los hermanos encargados.